Siéntese, hermanos y amigos, y los niños son bienvenidos. Yo quiero, hermanos, muy respetuosamente y comedidamente rogarles su atención a la enseñanza de la Biblia. El domingo pasado iniciamos una serie de temas sobre las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y vamos a tratarlas en orden cronológico porque es la manera más práctica de entender las enseñanzas. Esa enseñanza se llama enseñanza sistemática, es decir, por lecciones. Las doctrinas fundamentales de la iglesia en nosotros en los seminarios la llamamos soteriología. Anote. Traigan cuadernito, hermano, una agenda, un papelito en que anotar, porque es muy importante que usted escuche, pero que también pueda tomar nota de algo. Usted no puede escribir todo porque no es posible, pero cuando usted vaya a la casa, el solo hecho de mirar lo poquito que escribió, se acuerda de muchas cosas que se dicen en el culto. Sí, soteriología. Soteriología es un término que usamos en los institutos y seminarios que quiere decir, a ver, soteriología no quiere decir brujería, parecido, ¿cierto? Pero no es así. Soteriología, sin doble O, con S. Soteriología. ¿Qué quiere decir soteriología? Quiere decir la ciencia que estudia las doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Anotaron? ¿Qué quiere decir soteriología? La ciencia que estudia las doctrinas fundamentales de la Biblia. De eso son 27 lecciones. Ya llevamos la primera, que el domingo estudiábamos la existencia de Dios, que eso es muy severo lo que uno puede decir porque el tiempo no le alcanza. En la oficina de comunicaciones están las grabaciones y el material impreso para los hermanos interesados. Ese es el tema que vamos a tratar los domingos. Los miércoles vamos a tratar el tema de escatología. Escatología, ¿lo escribieron? Escatología quiere decir la ciencia que estudia los eventos del futuro. Escatología es la ciencia que estudia los eventos del futuro. Son términos que se utilizan y que es bueno que nosotros nos familiaricemos con ellos. No son muy comunes. Alguna vez llegó un predicador a una congregación, empezando ministerio, llegó un predicador a una pequeña congregación de un pueblo utilizando esos términos. Entonces le dice a los hermanos, bueno, hermanos, el hermano empezaba ministerio y también acababa de salir del instituto, estaba desempolvando el diploma, y le dice a los hermanos de un pueblito lejano, bueno, hermanos, yo vengo aquí con soteriología, escatología, cristología, neumatología. Y le responde una viejita, hermano, no se preocupe, yo también sufrí de esas enfermedades. Porque el hermano pensó que estaba haciendo mucho diciendo eso, y la ancianita le interpretó que estaba hablando de reumatología. Cosa seria. Entonces, escatología, ¿qué quiere decir escatología?
nos vamos familiarizando con eso. No son asuntos de términos solamente. ¿Y qué quiere decir soteriología? La ciencia que estudia las doctrinas fundamentales de la Biblia, que eso es lo que vamos a estudiar en orden los domingos, y los miércoles vamos a estudiar escatología, que quiere decir la ciencia que estudia las doctrinas o los eventos del futuro, lo que llamamos eventos del porvenir o lo que llamamos las cosas del fin. Soteriología tiene 27 lecciones y escatología tiene 52. Es un tema bien largo, apasionante, constructivo, edificante, y por eso requiere paciencia, perseverancia, disciplina y ganas de aprender. A mí me llama mucho la atención y me gusta cuando yo veo la gente que escribe, así sean garabatos, pero escriba algo, hermano. Hay muchos hermanos en las iglesias que anhelan ser predicadores y anhelan ser obreros, pero usted los ve en una enseñanza, cabeceándose. No aspiran a nada, porque se confían de la memoria, de la mente. Hermano, no se confíe de la memoria, no se confíe. Usted escucha hoy un mensaje y llega a la casa y se lo olvidó. Escriba algo. Una persona que aspira a servir y a ser buen predicador es una persona que es un buen oidor. Si usted quiere ser un buen predicador, tiene que ser un buen oidor. Si quiere ser un buen orador, tiene que ser un buen lector. Usted tiene, aquí en la plataforma es donde se conoce el que ora y el que lee. Usted muchas veces, y es un anhelo normal, mucha gente anhela servir, pero a algunos solamente les gusta la plataforma. Cuando se les invita a un culto, a una refana, a una visita, a orar por un enfermo o a hacer algunas otras cosas afuera, siempre están enfermos u ocupados o no tienen tiempo. La cosa más difícil, hermano, es servir aquí. No es tan fácil, porque uno está aquí frente a mucha gente que quiere escuchar, muchos de buena gana, otros están cazando zorras a ver por dónde critican al predicador. Entonces, vamos a empezar esta noche con el tema de escatología, que quiere decir la ciencia que estudia los eventos del porvenir. Y eso tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, la cena de bodas, la gran tribulación, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas, el anticristo, la bestia, el falso profeta, Babilonia, el milenio, mejor dicho. Entonces, se requiere disciplina, porque usted me va a decir, otra vez lo mismo. No, no es lo mismo. El título será lo mismo, pero son lecciones distintas. Comencemos por la número 1. La lección número 1 de escatología se llama las señales. Señales, hermanos, que predicen el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes son iglesia? ¿Cuántos son iglesia aquí esta noche? ¿Cuántos esperan el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos no la esperan? Levanten la mano. Si no la espera, hermano, pues bendito mi Cristo. El que pierde es usted. Señales que preceden
Yo sé que estos temas habrá que repetirlos muchas veces y cuantas veces haya que repetirlos, se los repito, hermanos. Yo no tengo problema, para 15 años que voy a estar por aquí no hay problema. Poder repetirles muchas veces. Y esto, para que se le quede a usted, hay que repetirlo muchas veces. Y yo se lo repito. A mí me agrada esto, el tema de escatología me apasiona porque me está enseñando lo que va a venir con base a la Biblia. Entonces, ¿cuál es la lección número 1? Que presiden, no, que preceden. ¿Se fija? Bueno, preceden, o sea que anteceden al arrebatamiento de la iglesia. Y quiero recordarles, solo recordarles, una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo visible en gloria. Repito, una cosa son las señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia, que es usted, y otras son las señales que preceden la segunda venida de Cristo en gloria visible. Cuando Cristo venga por la iglesia, será una manifestación invisible, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será invisible. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá en las nubes de manera visible y gloriosa. Visible y gloriosa. Hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo de 7 años. La segunda venida de Cristo, puede decirse de esta manera, abarca 2 fases. La segunda venida de Cristo abarca 2 fases. Primero, el arrebatamiento de la iglesia y segundo, su venida visible en gloria. Cuando Cristo venga por la iglesia, viene hasta las nubes solamente. Cuando Cristo venga con la iglesia, viene sobre las nubes a la tierra. Cuando Cristo venga por la iglesia, note la palabra por y con. Cuando Cristo venga por la iglesia, no viene a la tierra. Cristo llama desde las nubes a la iglesia. Subiremos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Dios haga sonar la trompeta, Cristo comienza a descender y la iglesia a subir. Y habrá encuentro con Cristo y la iglesia en las nubes. ¿Desearía usted ese encuentro con el Maestro? ¿Sí lo desea? ¿Se puede usted imaginar? Cuando se cumpla el tiempo, Dios no depende de su consagración, hermano. Dios no está esperando que usted se consagre. No, Dios espera es el tiempo, el cumplimiento. Cuando Cristo vino a la tierra, dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo a la tierra, nacido de mujer y súbdito a la ley. Es decir, todo tiene un tiempo. Muchos dicen, es que mi Dios es tan bueno que me está esperando que yo me consagre. Mi Dios es tan bueno que está esperando que yo pague las deudas. No, está equivocado. Porque cuando Dios lo llamó a usted al evangelio, lo llamó es para que se consagre. No mañana, es hoy. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Le dan gloria a Dios? Entonces, Cristo viene por la iglesia de manera invisible. No se verá. En la tierra no se verá. No habrá ninguna manifestación visible en la tierra.
El sonido de la trompeta solo lo escucharán sus escogidos, nadie más. Si su celular, hablando metafóricamente, si su celular o la comunicación que usted tiene con Dios está interrumpida o la batería está descargada, ya sabe lo que pasa. Si usted no ha apagado el celular o su batería está descargada, no importa de dónde lo llamen o a quien llame, no tiene comunicación. Si su batería espiritual está descargada o no ha apagado el celular, ya sabe lo que le pasa. Cuando Él no viene a la tierra, Cristo no va a venir a la tierra a mover la almohada o la cobija para que se levante. Cristo llamará desde las nubes a la iglesia con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si su batería está descargada, su línea de comunicación está interrumpida y, hermano, no va a escuchar el sonido, el llamado. Dios dirá a la iglesia: sube acá. Y si está bien su comunicación, usted saldrá. Usted se liberará del cuerpo de carne, esa carne que usted y yo tanto amamos y que frente al espejo todos los días, sobre todo las damas, pierden tantas horas. Qué pena con ellas. Pero tranquilas, que eso es normal, eso es natural. Los hombres también son así. Por aquí una sola hermana dijo amén. Bueno, como que duda. Entonces, este cuerpo de carne, su espíritu, su alma se va a liberar. Se va a liberar. Y de aquí no se va a levantar la carne ni la sangre. Su alma. Lo que anoche decía yo, el alma, que la Biblia llama conciencia, es la que un día tomará cuerpo y subirá cuerpo a la semejanza de Cristo para poder encontrarse con Cristo y subir a recibirlo en el aire. ¡Gloria a Dios! ¿Estamos despiertos? ¿Cierto que sí? Entonces, hay señales que le anuncian a la iglesia que el arrebatamiento está cerca. Y hay señales que le van a anunciar a Israel, porque la gran tribulación es el tiempo para Israel. Para la iglesia, el tiempo de nosotros es desde la resurrección de Cristo hasta el arrebatamiento. Ese es el tiempo, van 2000 años y tantos del tiempo que Dios le dio a la iglesia para que tanto gentiles como judíos se conviertan al cristianismo y nazcan de nuevo y puedan así ver el reino de Dios. Usted no puede pedirle a Dios que le dé más tiempo. Llevamos 2014 años desde el momento en que Cristo resucitó y que se estableció la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, y ya Dios no tiene que esperar nada más. Simplemente Dios está llamando a los que son salvos, y una vez de que se complete el número de los que son salvos, Dios se lo lleva. Dios se lo lleva. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, es real. Cuando yo digo inminente es que real 100%. Cristo vuelve. Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y no vuelve a morir a la cruz. Él no vuelve al vientre de María. Él no vuelve a caminar los caminos polvorientos de Palestina. Él no vuelve a ser humillado.
Él no vuelve a ser escupido, ni a ir a una cruz, ni a ser maltratado, ni a pasar por la tumba, ni por el abismo. Él viene para ser glorificado en los que le creyeron. Gloria a Dios. ¿Puede usted imaginarse la gloria de la iglesia cuando la iglesia se encuentre con su maestro? ¿No lo estremece pensar eso, hermano? ¿Alguna vez en sus oraciones o en su meditación ha pensado cómo será el encuentro de la iglesia con el Señor? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿O se ha enredado en los problemas y no le da tiempo para eso? Pues yo le digo, hermano, la única razón de estar en la iglesia es el arrebatamiento. Si usted no espera a Cristo, de nada sirve que seamos cristianos. De nada sirve. La única esperanza de la iglesia, la única, es el arrebatamiento de la iglesia. Yo no estoy esperando aquí en la tierra cocodrilos o anacondas o tigres o lo que esperan otras religiones que andan desde las 7 de la mañana, revista en mano, tocando puertas, la gente sin despertar todavía, y venimos a anunciarles el reino de Jehová en la tierra, dicen ellos, valiente gracia. Y sacan la revista y con anacondas, tigres, rinocerontes, hipopótamos, serpientes, loros, guacamayas, de todo allí, y aguacates, peras, manzanas, uvas, plátanos, bananos, piñas, melones. Mire amigo, ¿quiere estar en este reino? Valiente gracia, de eso hay la mayorista por cantidades. Si eso es lo que esperan, pobrecitos, que son dignos de misericordia. Yo no espero papaya ni anacondas, hay cosas más grandes que eso. Espero al Señor del cielo. ¡Gloria a Dios! ¿A usted qué espera? Eso sí vale la pena esperarlo. Las señales, primero, que anuncian. Entonces yo decía ahorita, el arrebatamiento de la iglesia sella toda posibilidad de salvación a los gentiles. Sí, señor. Hay religiones y hay pentecostales que están creyendo, no, hermano, es que ser evangélico, esto es muy duro, hermano. Esto es muy duro. La tentación es muy dura. Yo sé que mi Diosito es bueno. Y Él me va, ¿cómo así, hombre? Él sabe mis debilidades y mis tentaciones. Él sabe que yo soy malhumorado, que mantengo la piedra afuera. Él sabe que yo ando quemándome y que me gusta el guaro. Él sabe todo eso. Y yo no creo que Diosito sea tan malo. Yo sé que en el arrebatamiento de la iglesia no me voy a ir porque al fin y al cabo no soy tan bueno. Pero yo espero que en la gran tribulación me mochen la cabeza y rumbo al cielo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque hablan, en Apocalipsis 6 hablan de los decapitados, pero esos no son la iglesia. Esos decapitados no son la iglesia y menos descarriados. Vea, si usted está creyendo eso, hermano, es mejor que empaque y vámonos. Está perdido desde ya. La única esperanza nuestra es el arrebatamiento. Si usted se quedó, si nos quedamos, estamos perdidos. La gran tribulación no es para salvar la iglesia, ni tampoco para salvar descarriados. Si usted ahora que tiene la gracia disponible, la gracia de Cristo está disponible las 24 horas del día, 100% a favor de la iglesia. Tenemos la unción del Espíritu Santo 24 horas del día. Tenemos el poder de Dios que nos guarda, que nos cuida y que nos protege. Y si usted ahora, que nadie le tire una piedra porque es evangélico, nadie le dice nada, hasta los evangélicos están metidos en la política y en todas partes, son más conocidos que el Alcacelser, y ya nadie persigue por ser cristiano. Si ahora usted, ahora 40, 50 años donde le daban piedra a los evangélicos, donde mataban evangélicos por verlos morir, por ser evangélicos era más difícil. Pero ahora nadie persigue por ser cristiano. ¿Hay otras dificultades? Claro que sí. Si usted ahora
que tiene toda la gracia de Dios a su disposición, lo tumba un cigarrillo, lo tumba una Dalila, lo tumba un guaro, lo tumba un mal vecino, le saca la piedra a un mal vecino, lo hace descarriar cualquier cosa, no vuelve a la iglesia porque se le pegó un chicle del pantalón, no vuelve a la iglesia porque no lo saludaron, no vuelve a la iglesia porque no le prestaron para el mercado, o no vuelve a la iglesia por no pagar lo que debe. Si usted ahora, con todo el arsenal espiritual que tenemos a nuestra disposición, no es capaz, en la gran tribulación no va a funcionar la gracia, no va a funcionar la unción del Espíritu para los gentiles, no, será el gobierno de Satanás, así de sencillo. Satanás estará gobernando aquí en la tierra, cruel, será un miserable, por eso la Biblia llama bestia, porque ese es el calificativo que la Biblia encuentra para describir al Satanás, la bestia. Es una cosa despiadada, es Satanás manifestado en carne. Sí le voy a creer que cuando le pongan la guillotina a usted y le dice, venga don Facundo, ponga su cabecita aquí en este mocho, en esta piedra, que se la vamos a cortar. Si renuncia a ese Cristo, lo dejamos vivo, y si no, se muere. Imagine usted, si lo tumbó un cigarrillo, si lo tumbó un cacho de marihuana, si lo tumbó Dalila, ¿de creo que usted va a poner la cabecita sobre una piedra para que se la mochen? No, no. El sacrificio suyo, ni mío, nos va a salvar jamás, nunca. Lo que salva al pecador es lo que hizo Cristo en el Calvario. El sacrificio de Cristo es lo único que salva a un pecador. No, así usted se deje crucificar, no sirve. Su sacrificio no sirve. Porque si el sacrificio del ser humano hubiera servido para salvarse usted mismo, Cristo no hubiese venido. Pero como su sangre y mi sangre, su sacrificio y mi sacrificio no sirven, por eso es que Cristo vino a la tierra y en lugar nuestro, Cristo fue a la cruz, porque usted y yo somos cobardes. Así es. Suena mal, pero así es. Nosotros éramos guapos para hacer lo malo, pero para lo bueno no. El que vino a enseñarnos a hacer lo bueno es Cristo, y por eso hay que seguir el ejemplo de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la gran tribulación es cuando Dios juzgará a las naciones y cuando Dios se volverá a Israel. Israel como nación va a ser restaurada, y lo va a hacer en la gran tribulación. Por eso la gran tribulación no es para la iglesia. Hay quienes predican que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, y eso no es verdad. Porque Cristo murió en la cruz para que la iglesia no pasara por la gran tribulación. Dice que Cristo nos libró de la ira. Así que no se preocupe, sea fiel, solamente sea fiel, y usted como cristiano fiel está libre de la gran tribulación. Libre. No solamente de la gran tribulación, está libre de Satanás, está libre de lo que va a ocurrir allí, y está libre del trono blanco. Entonces, señales que anuncian el arrebatamiento son unas, y señales que le anuncian a Israel que Cristo vuelve son otras. Las señales que le anuncian a la iglesia que su arrebatamiento está próximo son señales de tipo moral, espiritual y doctrinal. Anote, moral, espiritual y doctrinal. Esas tres cosas son las que identifican los tiempos que preceden el arrebatamiento de la iglesia. Vea, le cito unos capítulos. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a citar Mateo 24 y 25 diciendo, estas son las señales que nos anuncian que Cristo vuelve.
Resulta que Mateo 24 y 25 son señales que le anuncian a Israel la segunda venida de Cristo y no a la iglesia. Por eso dije, las señales que le anuncian a usted y a mí que el arrebatamiento de la iglesia está próximo son señales de tipo moral, espiritual y ¿qué más? Doctrinal. Los capítulos, anótelos para que usted en su casa los lea, que le anuncian a la iglesia el arrebatamiento, los capítulos que hablan de las señales a la iglesia, hermano, usted es iglesia, ¿verdad? Hechos 20, 28 y 30, anótelos, usted sé que no tiene tiempo de leerlo, pero anótelos. Voy a leérselos, hermanos. Hechos 20, 28 al 30. Escuche esto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Dice, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Póngale cuidado, dice Pablo, de vosotros mismos. De las señales a la iglesia no vienen de afuera, están adentro. Hay gente en la iglesia, hay creyentes en la iglesia incrédulos, hay creyentes en la iglesia inconversos y están ahí. Y muchos de ellos se ven bien, pero en el momento en que sacan las espuelas es cosa seria. Y usted lo sabe, en el cristianismo hoy, en muchas denominaciones, el cristianismo se ha pervertido. La iglesia pentecostal, y lo digo con orgullo, es lo mejorcito. No es la mejor, es lo mejorcito que hay en Colombia. Me refiero a iglesias cristianas, es lo mejorcito, porque lo demás, déjelo quieto. Primera de Timoteo 4. Estos son los capítulos que le anuncian a la iglesia. No es Mateo 24 y 25, son las cartas, la doctrina de la iglesia está en las cartas apostólicas. Timoteo 4, primera de Timoteo 4, verso 1 y 5. Oiga esto. Amén, hermano, ¿me están oyendo? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no la iglesia, sino algunos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por hipocresía de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen los creyentes de ellos y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces lo que dice Pablo aquí es, en los postreros días que ya estamos, dice, algunos, no la iglesia, viene una apostasía nacional, de la que dice 2 de Tesalonicenses 2, pero esa apostasía nacional no es de la iglesia, es Israel, que en la gran tribulación ellos todos en conjunto como nación van a apostatar y le van a rendir culto al anticristo. La iglesia nunca tendrá una apostasía general ni nacional, no, la apostasía que hay en la iglesia es de creyentes de manera individual. Afortunadamente, la iglesia no va a caer en la apostasía de manera general, son creyentes, repito, individual. Por eso dice algunos,
apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es renegar de lo que ha creído, es maldecir de lo que ha recibido, es renegar de Cristo, es negar al que lo salvó. Eso es apostatar. Y de eso hay creyentes que se han ido de la iglesia y dicen, algunos dicen, no me hables de ese evangelio que cuando me hablan me da agriera. Y gente que estuvo en la iglesia, que fueron bautizados, algunos predicaron. Eso no, es decir, no sería lo agradable, pero que usted vea una persona de que fue de la iglesia apostatando, maldiciendo la iglesia, el evangelio, la doctrina, sus directivos. Eso no es normal, pero sí es natural, porque está escrito. No nos vamos a escapar de ello. Usted dice, ay hermano, ¿qué hacemos? Lamentablemente, por el que apostata no hay remisión. Qué triste. Hay en la Biblia 14 pecados que no tienen perdón. Es una tarea que les dejo por ahí, les tengo para estos días. Un tema que ya estoy elaborando sobre la ley del Espíritu, y hay 14 pecados contra el Espíritu Santo. Yo un día se los voy a enseñar porque uno de pronto por ignorancia puede caer en ellos. Pero hermanos, fácilmente cualquier pentecostal puede caer en el pecado de apostasía. Usted, por amargura, porque lo que puede llevar a una persona a eso es la raíz de amargura. Hay gente que de la iglesia se ha ido amargados con todo mundo y se van a blasfemar, a hablar cosas crueles y perversas. Y hermano, vea, la persona que apostata, que después de haber recibido a Cristo, haber recibido el poder del Espíritu Santo y haber gustado de la buena palabra de Dios y del don celestial, y se apartare, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso, hermanos, cuida tu lengua, cuida tu vida, porque la amargura y el pecado se expresa con la lengua. Eso dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, de la iglesia se han ido muchos. La iglesia aquí en Colombia ha sido objeto de amenazas de división. Yo, en los años que tengo en la iglesia, he visto algunas amenazas de división de gente que estuvo en la iglesia del año 80 al 83. Ustedes no habían nacido ninguno. Se levantó una persecución doctrinal en la iglesia, de la misma iglesia. Gente creyendo en dos dioses, que el Padre era uno y que el Hijo era otro. No eran trinitarios, sino dualistas. Y estaban en la iglesia y eran pastores, y con altos cargos. Y una cosa seria, en una asamblea en Bogotá en el 83, la iglesia tuvo un intento de división, pero fuerte. El que encabezaba eso era un peso pesado, y públicamente se confesó contradictor de la doctrina. El consistorio de ese tiempo tomó una decisión firme y seria a pesar de las amenazas que se cernían, porque el caballero contaba con 200, en ese tiempo éramos 600 pastores y él contaba con 250. Era una amenaza casi la mitad, pero él creyó que esos 250 que hablaron por él lo iban a seguir. Cuando el consistorio toma la decisión y decirle, Señor, usted no es más pastor de la iglesia porque usted cree en dos, nosotros creemos en uno y ahí no vamos a cambiar. Lo retiraron del ministerio, del cargo que tenía, y él pensó que se iba a arrastrar 250 y no. La gente es inteligente, hermano. Por ahí como unos 8 o 10, y levantó un grupito por ahí en Cali, en Santander y en Medellín. Pero hermano, esos grupitos no funcionan. Yo he visto, del 83 al 2004, ¿cuántos años hay? Hay 30 y ¿qué? ¿Cierto? ¿Cuánto? Esa calculadora está muy mala. 31. Esos grupitos
no han funcionado, no han funcionado. En el 89 y 90 se levantó otra división en la iglesia, de gente pesada, de arriba, con doctrinas falsas. También hubo que instituir al caballero y a otros, y se produjo el movimiento, se nos dividió la iglesia. No, también armaron su tolda aparte, tampoco prosperó. Ve, hermanos, ninguna división prospera, ninguna. En los años que yo llevo en la iglesia he visto algunos intentos de división y gente se ha ido apostatando de la iglesia, hablando de la doctrina y de los directivos y muchas cosas, y han armado su rancho aparte y no han prosperado. No han prosperado. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el resultado de una división. La iglesia es el resultado de la obra del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tenga cuidado con los divisionistas. No se deje amargar, hermano, no se deje amargar, que por muy malo que usted crea que la iglesia es lo mejorcito que hay. Y le doy gracias a Dios por ello. No soy petulante en eso. Es lo mejorcito y gracias a Dios por lo poco, lo mucho que tenemos en la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Y se han visto, de nuestra iglesia han salido cada rato líderes, hombres importantes, formando tolda aparte, arrastrando gente. Hace por ahí 5 años aquí en Medellín se levantó otro diciendo: yo no sigo más en la iglesia pentecostal porque a mí la iglesia pentecostal me quedó muy chiquita. Y dijo el hombre: yo estoy volando. Y dijo: voy a levantar una iglesia moderna, muy moderna. Y salió con un grupito. Y lo moderno de él era que le permitía a las damas de la iglesia colocarse sus pantalones, sus vestidos transparentes, cortarse el pelo, maquillarse, ponerse aretes, la cara como una guacamaya. Eso es lo moderno que él decía. Pues se le acabó el chuzo también, porque eso no es así, hermano. La iglesia no es un negocio. El que piense que la iglesia es un negocio está en el lugar equivocado. La iglesia es la iglesia del Señor, la que Él ganó con su sangre. Por eso no siga al divisionista. Vean, 2 Timoteo capítulo 3. ¿Me están oyendo, cierto? También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios. Piense que estas cosas están dentro de la iglesia, del cristianismo. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanzas, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 de Pedro 2. A ver, ¿cuántos capítulos llevamos? Hechos 20, 28. 1 Timoteo 4, 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13. 2 de Pedro capítulo 2. Todo el capítulo, hermanos. 2 de Pedro, todo el capítulo. Pero leo el 1 que dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, escuche, seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Está hablando de gente de la iglesia. Hay una cosa que
que es muy curioso. Usted recuerda que de ese movimiento Creciendo en Gracia, la mayoría de ellos fueron gente que salió de la Pentecostal, rebeldes, inclusive pastores. Conocí un pastor que fue supervisor en el Cesar, fue un gran predicador y fue un supervisor, y fue destituido por inmoralidad, y prontico estaba ya predicándole a ese señor y sacándole canciones a ese señor, que decía que él era Jesucristo manifestado en carne, que Jesucristo hombre, creo que era. Yo no sé qué sea ese señor, no sé, no me interesa. Lo cierto es que la gente que, hermano, la gente que se va de la iglesia, bautizada en el nombre de Jesús, y dice, me voy de esa iglesia porque allá no hay nada, por raíz de amargura o por cualquier cosa. Repito, la iglesia que tiene la doctrina más completa es esta. Sí, Señor, es esta. Entonces, mire, ojo con esto. Dice la Biblia que estas gentes son engañadas. Y dice, Dios, son cosas que Dios permite. Dice, Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, Dios nos aguanta mucho. Pero si usted persiste en su dureza, llega el momento en que ya no es usted el que quiera, sino es Dios el que no quiere. Mire, dice la Biblia que a Faraón Dios lo puso para mostrar en él su gloria y su poder a las naciones. Y uno dice, pero si Dios es soberano, ¿por qué endureció a Faraón? Lea bien la historia de Faraón y encontrará que Faraón se endureció con Dios 7 veces. Dios le habló y de cierto modo Dios le rogó a Faraón, deja ir a mi pueblo. 7 veces Dios llamó a Faraón, deja ir a mi pueblo. Vino plaga una y otra y Dios le tuvo misericordia porque Moisés oró y la plaga desapareció. Le extendió misericordia 7 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó al último? Ya fue Dios el que lo endureció. Y cuando Faraón quiso, ya Dios no quería. Hermano, amigo, así pasa hoy. Dios lo invita a usted una y otra vez. Y Dios le dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y usted endurece y sigue duro, sigue duro. Yo no entiendo eso, yo no entiendo eso. No, Dios sabe si entiende o no entiende. No se haga el loco, no se haga el manuelo, no se haga el de la oreja gorda. Dios sabe si entiende o no. Y Dios sabe si quiere o no. Y Dios los llama siempre. Vengan a mí, todos los cansados y trabajados, que yo les hago descansar. No, hoy no, mañana. Mañana llega el momento en que Dios voltea la torta y cuando usted quiera, ya Dios no quiere. Y ahí del hombre a quien Dios endurece. No hay esperanza. Vea, termino. Saúl se endureció muchas veces. Y usted conoce la historia de Saúl. Muchas veces. Y cuando Saúl reflexionó, ya era tarde. El capítulo 28 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl hizo, por el espíritu de la pitonisa, hizo venir el espíritu de Samuel, Dios permitió eso. No es que eso sea una realidad, es algo que Dios, la soberanía permisible de Dios, permitió eso para anunciarle a Saúl lo que le iba a pasar. Entonces Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me has hecho venir si tú ya sabes que Jehová es tu enemigo y él se apartó de ti? Tú ya sabes eso. Él es tu enemigo, no insistas. Mañana estarás tú con tu familia muertos y tu reino traspasado a tu vecino. Sí, pero no, nada de eso. Ya Dios sabe, ya Dios te desechó para siempre. No serás más rey y te vas a condenar. Pero ayúdame, no. Cuando Dios te ofreció la ayuda, tú la rechazaste. Hermano, Proverbios 1 dice
vendrá el día en que tú llamarás y Él no te escuchará. Y Dios dirá, no te puedo oír porque cuando yo llamé, no me quisiste oír. Cuando yo toqué a tu puerta, no quisiste abrir. Entonces ya no hay nada que hacer, hermano. Dios no es un muñeco. Dios no es un juguete. Dios es soberano. Es alto y sublime. Y es un Dios serio. Él lo llama a usted y le tiene misericordia. Pero si sigue así de orgulloso y de egoísta y de prepotente, llega el día en que tome mi hijo. Señor, ahora sí quiero. No, ya no. Se cerró la puerta, mi hijo. Pero Señor, es que yo entendía. No, usted sí entendía. ¿Cómo no va a saber Dios si entiende o no? ¿Sabe? Hermano, tome su salvación en serio, hermano. Tome el evangelio en serio. Cristo vuelve. Y si no vuelve, usted se puede morir mañana. Amén, amén, aleluya. Póngase de pies, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta noche. Y seguimos ahí, con paciencia, con serenidad y disciplina. Démosle gracias a Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos sienten dar gracias a Dios? Todas estas cosas, hermanos, nos van afianzando. Nos van afianzando. Y nos van asegurando el camino de la salvación. Soberano Señor, te damos gloria y honra y alabanza. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la magnificencia. Tuyo el tener misericordia, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a los amigos que entiendan tu palabra antes que sea tarde.